Hello guys, welcome to another lesson in Charlie English for You. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una lección de Charlie English for You. Bienvenidos a todos. Estamos muy emocionados porque, bueno, seguimos con la lección número 2. Estamos viendo los progressive tenses o continuous tenses y vamos a hablar acerca del pasado el día de hoy. En la lección anterior estuvimos viendo el presente progresivo o present progressive or continuous y hoy, el día de hoy vamos a ver el pasado progresivo o el pasado past progressive or past continuous. Así que vamos a la lección del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con nuestra lección del día. Hoy estamos viendo, recuerden, past progressive en su forma afirmativa. Y bueno, ¿qué necesitamos en nuestra receta para poder trabajar con el past progressive en affirmative form? Necesitamos una muy buena estructura que nos diga qué cosas tenemos que incluir en nuestras frases. Y bueno, para ello necesitamos el past to be verb, que es el to be en pasado, el verbo to be en pasado. Les recuerdo regresar un poquito en las lecciones, en nuestra lección de to be verb lesson. Ahí es donde vimos cómo utilizarlo en presente y en pasado, así que échenle un ojito y van a recordar cómo utilizarlo. También necesitamos el verb con la terminación ing, el verb ing, y para esto es la terminación ando yendo en español, así que es el verbo con ing. So we need a complement, algo que nos ayude a formar muy buenas frases, y ese es el resto de la frase que vamos a utilizar. Para ello también necesitamos la ayuda de los verbos. Los verbos que vamos a manejar el día de hoy son dos. Es el verbo practice, que es practicar, practice, y el verbo run, que es el verbo correr. Así que vamos a hacer los ejercicios juntos siguiendo esta estructura de su forma afirmativa. ¿Ok? So, vamos a utilizar la primera persona. He was. Recuerden el verbo to be, que ya ahora estamos utilizando el was o el were. Was cuando hablamos de singular y were cuando hablamos de plural. He was, and the first verb, el primer verbo, que es el practice. He was practice. Vamos a utilizar el verbo tal y como está. Pero para incluir el ing, lo que tenemos que hacer es simplemente borramos la última vocal y ahora sí le incluimos el ing. He was practicing his lesson. Okay, so he was practicing his lesson, que significa él estaba practicando su lección. Él estaba practicando su lección. Muy fácil, ¿no? Ahora vamos con el otro to be verb in past, y este lo vamos a utilizar en plural con el they. Ya no podemos utilizar was porque recuerden, was es para singulares. Estamos hablando de varias personas. They were. There you go. Se pronuncia igual que como cuando hacemos la pregunta ¿dónde? De where. They were. Okay. La escritura, el spelling es diferente, o la escritura es diferente para hacer la diferencia. They were, y vamos a utilizar el verbo run. Hay una parte que quiero mostrarles aquí. Cuando utilicen que vamos a agregar el ing, lo que tenemos que hacer es, este es un verbo corto, es un que tiene esta indicación, que es una vocal, consonante, vocal. Cuando vean que estos verbos pequeños tienen esa forma, consonante, vocal, consonante, lo que tienen que hacer es agregar la última consonante y ahora sí agregar el ing. En este caso queda así. They were running for 30 minutes. Okay. They were running for 30 minutes. Ellos estaban corriendo por 30 minutos. Y esta es nuestra forma de utilizar el past progressive en su forma afirmativa. He was practicing his lesson and they were running
for 30 minutes. Bueno, vamos ahora a ver la parte negativa, que es similar, pero muy fácil. Y bueno, seguimos aprendiendo sobre el past progressive o past continuous. Y vamos a ver su forma negativa. La forma negativa es muy similar. Lo único que tienen que recordar es cómo utilizar el verbo to be en pasado en su forma negativa. Les recuerdo que was se hace negativo cuando decimos was not or wasn't. Y con lo que termina en were es were not or weren't. Así que vamos a utilizar esta estructura que es la negative past to be verb, un verbo ing de complement, y ese es el verbo to be en pasado en su forma negativa, el verbo con ing, la terminación ando yendo, y el resto de la frase. Les recuerdo una vez más que estamos utilizando practice and run como los verbos que nos van a ayudar a hacer nuestras frases de practice, practicar, run, correr. ¿Ok? Así que vamos ahora a hacer los ejercicios en su forma negativa. ¿Ok? So, ¿cómo era el primero? He was, lo voy a hacer en su forma normal, sin contracción, para que podamos trabajar de las dos formas. He was not. Ok, y ahora utilizamos el verbo practice. Ya vimos cómo se cambia un poquito el verbo cuando termina en vocal. Lo que tenemos que hacer es quitamos la última vocal y le agregamos el ing. He wasn't or he was not practicing his lesson. Okay. He was not practicing his lesson, que significa él no estaba practicando su lección. Fácil, ¿no? Oye, estas estructuras me encantan porque yo sé que es como para unas personas muy cheesy o algo así, muy raro, pero trabajar con estructuras me ha ayudado a mí a poder formar las frases muy bien y que no me haga falta absolutamente nada. La práctica después te va a ayudar a utilizarlo sin hacer ninguna estructura ni nada. Pero es bien importante al principio. Así que vamos con la siguiente. Y las siguientes personas que utilizamos fueron they, were. They were. Pero queremos hacerlo en negativo. Entonces, ahora sí lo voy a utilizar como una contracción. They weren't. Esta es como hacemos la contracción, que es they were not running. Entonces recuerden que tenemos el verbo corto de vocal, perdón, consonante, vocal, consonante, y lo que tenemos que hacer es simplemente agregar la última consonante y ya le agregamos el ing. R-U-N, consonante, vocal, consonante, le agregamos la última consonante y ahora sí el ing. They weren't running. ¿Cómo es que pusimos? For 30 minutes. Ok. They weren't running for 30 minutes. Y esa es la manera en que el past progressive en su forma negativa funciona con estos ejercicios. He wasn't or he was not practicing his lesson or they weren't running for 30 minutes. Les recuerdo que en las transiciones entre video y video van a encontrar unos pequeños ejercicios que los pueden hacer ahí mismo. Solamente denle pausa al video y vean sus ejercicios y ahí los van haciendo en su cuaderno para practicar nuestras formas del pasado progresivo. Vamos ahora a la manera de hacer preguntas también. Y bueno, ya estamos de vuelta para ver la última forma del pasado progresivo, que es el hacer preguntas. Es muy importante saber cómo utilizarlo. Y la clave de esto, pues, es utilizar muy bien el verbo to be en pasado en su forma de pregunta. Si sabemos utilizarlo bien,
No hay ningún problema, ¿ok? Y esta es nuestra estructura. Lo que necesitamos para la forma de pregunta, the question, es a question past to be verbed, que es el verbo to be en pasado en su forma de pregunta, plus the verb ing, más el verbo con ing, que les recuerdo es la terminación ando yendo, y el complement, and the complement, que es el resto de la frase. ¿Ok? Bueno, seguimos utilizando los mismos ejercicios, los mismos ejemplos para hacer el trabajo. ¿Ok? Vamos ahora con, ¿cómo era? Él se me olvidó. Ok, he was es su forma normal, pero lo que estamos haciendo es que vamos a utilizar el verbo to be en su forma de pregunta. Quiere decir que esta parte que iba en la segunda parte, iba como en la segunda opción, he was, ahora va a ir en la primera opción. Quiere decir que va a tomar el primer plano para que pueda hacer la pregunta. Así que voy a borrar esta parte de aquí y la voy a hacer correcta. Was he? There you go. Y ahora ya sabemos que viene una pregunta porque el verbo to be está en su forma de pregunta, o sea, al revés, para que nos ayude a entender que viene una pregunta. Es muy importante saber esto porque no hay símbolos de interrogación de apertura de la pregunta como es en español. Simplemente el verbo to be se hace de una manera diferente. Was he practice? Ahora sí. Hacemos el verbo practice seeing. Okay. Ya vimos cómo hacer utilizar el verbo con ing. Was he practicing his lesson? And then we close y cerramos con el símbolo de interrogación. Then we do the question mark, the close the question mark, para saber que es una pregunta. Was he practicing his lesson? Recuerden la entonación hacia arriba para darle una forma más de pregunta, ¿ok? Was he practicing his lesson? Significa estaba él practicando su lección, ¿ok? Y vamos ahora con el otro que es they. Estamos utilizando they y decimos were they. Where they, tenemos el verbo correr y ya sabemos cómo lo vamos a cambiar para agregarle el ing. Were they running for 30 minutes? Okay. Were they running for 30 minutes? Estaban ellos corriendo por 30 minutos. Y ahí está la pregunta y es muy, muy fácil hacer todas estas formas del past progressive en afirmación, negación y pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Recuerden, tenemos una práctica aquí entre las transiciones de videos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta lección de Past Progressive. Fue muy sencillo, espero que haya sido muy sencillo para ustedes también. Recuerden que ya vimos el simple, el progresivo y bueno, vamos a seguir un poquito más adelante con cosas más avanzadas académicamente. Entonces, les invito a practicar muchísimo y muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos nuestros seguidores que están siguiendo nuestros videos constantemente y gracias por sus comentarios. Y bueno, estaremos muy, muy pendientes de los tipos de lecciones que quieren en el futuro. Y bueno, see you guys next class. Bye, bye.